Amada iglesia, hermanos, Dios les bendiga esta noche. Una vez más estamos reunidos aquí en nuestro templo, Restauración y Vida, familia Restauración y Vida de las Asambleas de Dios. Queremos bendecirles en el nombre del Señor. Gracias por conectarse, gracias por estar reunidos hoy de una manera un tanto diferente, pero con la misma intención de predicar el Evangelio, de predicar la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes y sigamos orando, mantengámonos en oración, mantengámonos en comunión con Dios, buscando la presencia de Dios, pidiéndole al Señor, que Dios sobre. Yo creo que para nadie es desconocido todos los anuncios que constantemente se dan en las noticias, en las redes sociales, en los asuntos que el gobierno comunica a toda la comunidad. Y dentro de esos anuncios se ha oído también el hecho de la reactivación de los servicios, los cultos, las reuniones en los templos, obviamente bajo ciertas condiciones, bajo ciertas medidas de precaución y de cuidado. Entonces, estaremos atentos, ya les estaremos comunicando todo lo que a su vez a nosotros, nuestra directiva general, nos esté comunicando. Se los vamos a compartir con toda libertad. Esperen los anuncios, esperen lo que nosotros podamos compartirle, que a su vez recibiremos. Hermanos, esta noche pudiéramos estar reflexionando acerca de lo que tiene que ver con la paz de Dios. Los tiempos que hemos estado viviendo han sido tiempos difíciles, tiempos de zozobra, pero no solamente cuando hay pandemias, no solamente cuando hay situaciones como las que estamos viviendo. Hay ocasiones en que de manera personal las familias, como familias, o las personas como individuos, vivimos situaciones difíciles en donde la paz de alguna manera se ve perturbada, la paz de alguna forma se va. Hay situaciones que nos roban esa paz. Entonces, hoy vamos a reflexionar un poco acerca de la paz, la importancia de tener paz en nuestra vida. Es muy importante recalcar que la paz no proviene, la paz que Cristo da, hay una diferencia, hermano. Y de hecho ahorita vamos a leer el libro de San Juan en el capítulo 14, específicamente en el versículo 27, cuando el Señor Jesucristo habla y dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este versículo, Jesús está hablando acerca de la paz que Él da, que Él provee a sus hijos, que Él provee a sus discípulos, que Él provee a su pueblo. Y aquí tenemos algo muy importante que mencionar, hermano. En el mundo, el lugar en donde nosotros estamos, a nuestro alrededor, podemos obtener paz. Jesús lo está diciendo. La paz que yo doy no es como la paz que da el mundo. Entonces, cuando reflexionamos acerca de eso, podemos pensar en lo que el mundo pudiera considerar como paz, en lo que el mundo pudiera considerar acerca de lo que es la paz. Si nosotros preguntásemos a cualquier persona cuál es su concepto de paz, algunos dirían: pues la paz es estar en la playa, debajo de una palmera y ahí con un coco de agua bien helado. Algunos dirían que la paz sería una cuenta bancaria, sería un trabajo estable, sería muchas cosas, muchos bienes que a su vez no son malos en sí. El mundo pretende encontrar la paz de alguna forma o de alguna manera. Cuando nosotros pensamos en el pueblo de Israel en la antigüedad, hermano, para ellos la paz era un concepto muy elevado. Ellos anhelaban la paz, ellos esperaban la paz. Para ellos el llamado Shalom, que significa paz, era algo que constantemente estaban anhelando y estaban buscando. Entonces, cuando las situaciones difíciles llegan a nuestra vida, hermano, nosotros podemos pensar en conceptos de la paz equivocados, conceptos de la paz erróneos. Repito, paz no es lo que el mundo establece, como el medio
para nosotros poder estar en paz, poder estar tranquilos, poder seguir adelante. Dios, hermanos, yo voy a mencionar algunas cosas que tienen que ver con la paz, pero por supuesto también no dejaremos de mencionar de dónde viene la paz, la verdadera paz. Jesús dice, yo no la doy como el mundo la da. Repito, cuando la gente pretende encontrar la paz a través de la estabilidad económica, a través de la estabilidad material, muchas veces cuando eso se acaba, la paz se rompe, la paz se perturba. Pero cuando encontramos esa paz que solamente Dios ofrece, hermano, nuestra vida va a ser diferente. Y para las situaciones de crisis, las situaciones de problemas como la que estamos viviendo, hermano. Ahora, nos enfocamos mucho en la crisis, en la pandemia, hermano. Pero recordemos que antes de tener pandemia teníamos crisis, había situaciones difíciles, había situaciones problemáticas, había cosas que nos roban la paz. Entonces es necesario no solamente obtener la paz de Dios para estar por encima de la pandemia o no atemorizarnos en medio de la pandemia, sino también para vencer los problemas que nosotros enfrentamos diariamente. Entonces, cuando nosotros hablamos o pensamos en la paz verdadera, hermano, tenemos que pensar en Dios. ¿Sabe que Dios, hermanos, Dios se describe en la Biblia como el Dios de paz? El apóstol Pablo menciona en su primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 5, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios de paz. Y así podemos encontrar en la Biblia muchos pasajes que hablan de un Dios de paz, de un Dios que emana, que Él mismo es la paz. Dice el apóstol Pablo en Romanos 16, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. También el apóstol Pablo dice que Dios no es Dios de confusión, sino que es un Dios de paz. Entonces, poder entender esta primera parte nos va a ayudar mucho, hermano. Dios es un Dios de paz. Y aquí lo interesante y lo más maravilloso de esto, amados hermanos, amados amigos, es que nosotros somos hijos de Dios cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos de todo corazón a Él y dejamos la vida de pecado, nos convertimos en hijos de Dios. Y entonces, si estamos hablando de que Dios es un Dios de paz, podemos tener paz en medio de cualquier circunstancia. Y podemos entender que la paz que el mundo da es una paz muy diferente a la que Dios da, a la que Dios nos provee día con día. ¿Sabe que en las escrituras encontramos a Jesucristo profetizado como el príncipe de paz? Dice Isaías capítulo 9, versículo 6, un capítulo y un versículo muy conocido. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y entonces eso debe traer a nuestra vida precisamente paz, debe traer confort al saber, hermanos, que el Dios en el cual nosotros creemos es el Príncipe de paz. Tenemos que tener plenitud de gozo, tenemos que tener plenitud de alegría, hermano, porque solo en Él encontramos la paz. Él es el príncipe de paz. No solo es el Dios de paz, sino que también es el príncipe de paz. Todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ver con la paz. Tiene que ver con la paz aún en medio de la tormenta. Entonces ya dijimos, Dios es un Dios de paz. Las escrituras hablan de Cristo como el príncipe de paz. Y sabe que el mensaje con el que nosotros hemos sido atraídos a los pies de Jesucristo es el mensaje que nos ha alcanzado y que nosotros hemos recibido. Es un mensaje, es el evangelio de paz.
En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en el versículo 36, dice que Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio del Señor Jesucristo. Dice, y este es Señor de todos. Hemos recibido el evangelio de paz. El apóstol Pablo menciona más adelante en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 7, cuando dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Entonces, qué importante, hermanos, es entender esto. Dios es un Dios de paz. Jesucristo, Él es el príncipe de paz. Y el evangelio que hemos recibido nosotros es un evangelio de paz. Dice el apóstol Pablo, dice, calzaos los pies con el apresto del evangelio de paz. Entonces, qué importante es esto, hermano. Cuando nosotros entendemos estos conceptos, es que podemos recibir la paz de Dios. Muchas veces tenemos conceptos erróneos, conceptos equivocados acerca de cómo obtener la paz. Algunos encuentran la paz en un buen libro de meditación, algunos encuentran la paz en un tiempo de relajación, en un tiempo de vacaciones. Bueno, eso en sí, repito, no es malo, eso es la paz que el mundo ofrece. Jesús dice, te vengo a ofrecer una paz diferente a la que el mundo da. Por eso es que el mundo no puede entender cómo es que los cristianos pueden tener paz en medio de las crisis, en medio de las situaciones difíciles, en medio de cualquier circunstancia adversa. Entonces, Dios, amados hermanos, amigos, amada iglesia, Dios es la fuente de nuestra paz. De Dios proviene la paz y nosotros recibimos esa paz. Por eso, cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, hablaba acerca de aquellas cosas que roban la paz, los afanes de la vida. Tan preocupados estamos en las cosas que tienen que ver con lo terrenal, con lo material, que nos olvidamos que nuestra paz proviene de Dios. Y entonces por eso Cristo menciona de una manera muy especial y dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, el apóstol Pablo dice, hermano, en Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y yo quiero que usted ponga atención en eso, hermano. Puesto que la paz de Dios es diferente a la paz que el mundo ofrece, repito, lo dijo Jesús, San Juan 14, cuando Jesús habla y dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y entonces habla de los aspectos que nos roban precisamente la paz. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Y Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino que todas las peticiones, todos los que ustedes, las situaciones que ustedes estén enfrentando, tengan el cauce debido. ¿Cuál es el cauce debido? ¿A qué me refiero? Dice Pablo, todas esas situaciones que roban la paz, llévenlas, preséntenlas delante de la presencia de Dios. Llévenlas a la presencia de Dios. Dice, con toda oración y ruego, con acción de gracias. El resultado será que cuando nosotros hagamos eso, es decir, demos el cauce debido a los afanes o a las cosas que roban la paz, ¿cuál va a ser el resultado? Dice el apóstol Pablo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso hablamos de la diferencia de paz que Jesús ofrece y que en el mundo encontramos. Esa paz que Jesús ofrece, el mundo no la puede entender. Esa paz que Jesús ofrece sobrepasa todo entendimiento. De tal manera que la gente no va a comprender cómo es que en medio del dolor no perdemos la paz, sino que seguimos confiando en nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén allá en sus hogares? Y entonces, cuando hablamos de la paz de Dios, tenemos que entender esta otra parte, hermanos, y ya casi estoy por terminar. Sabe que la obra de Cristo, cuando me refiero a la obra de Cristo, estoy hablando de su sacrificio en la cruz del Calvario, de su muerte, pero sobre todo de su resurrección, de su venida a esta tierra, hermano.
La obra de Cristo garantiza nuestra paz con Dios. Pero no solo eso, también garantiza nuestra paz personal. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, el capítulo 5, en el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto no es de vosotros, dice, esto es un don de Dios, esto es un regalo de Dios. Isaías describe algo muy importante en el libro, en el capítulo 53, pasaje muy conocido. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, hermanos, la obra de Cristo garantiza nuestra paz. Repito, con Dios, pero también nuestra paz personal. Entonces nosotros tenemos que confiar, hermano, confiar en esa parte que Dios nos ofrece, confiar en la paz verdadera, en una paz real, en una paz divina, puesto que proviene de Dios, porque Él es nuestra paz, decía el apóstol Pablo. Por último, hermanos, tenemos que entender esta última parte. La vida de fe nos conduce a la paz interior. Nuestras preocupaciones y nuestros temores revelan nuestra desconfianza en cuanto a Dios se refiere. Por eso Isaías escribe de una manera muy especial en el capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, esa parte, hermanos, de que Dios nos guarda en completa paz, tiene que ver con los que confían en Él. Entonces, la vida de fe nos va a conducir a una paz interior. Y esa paz, repito, no la hemos adquirido a través de métodos, a través de circunstancias humanas o terrenales, no. Esa paz la hemos obtenido a través de la fe en Cristo Jesús. Y entonces, cuando nosotros tenemos una vida de fe, hermano, vamos a tener una paz interior y poder entender ahora sí que la paz de Dios es diferente a la paz del mundo. No se le olvide esta parte, no la doy como el mundo la da. Es decir, que la paz de Dios es una paz diferente. Y yo quiero que usted observe bien esto para terminar. Cristo no estaba prometiendo a sus discípulos que iban a estar libres de problemas. Cristo no estaba prometiendo a sus discípulos que nada malo iba a acontecer. Es más, de hecho, lo que los apóstoles experimentaron después de la ascensión a Cristo fue persecución, fueron cosas, inclusive antes de salir a predicar el evangelio y de ser esparcidos, se atemorizaron, se fueron a encerrar, tenían miedo de que los judíos pudieran también a ellos aprenderlos. Y entonces ellos tuvieron que afrontar muchas dificultades, muchas aflicciones, muchas persecuciones, muchas tribulaciones, pero había algo muy importante que no perdían y que no perdieron. Ellos tenían la paz de Cristo en sus corazones, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no ofrece y puesto que no la ofrece, no la puede entender. Entonces en esta noche, amada iglesia, tenemos que dar gracias a Dios por su paz, porque podemos tener paz con Él, porque podemos tener paz interior, porque podemos tener paz con otros, porque podemos tener paz en nuestro corazón. Tenemos que dar gracias a Dios en esta noche, porque sin su obra la paz sería imposible. Dice el salmista, porque no hay paz para los impíos. Entonces, vamos, hermanos, a llenarnos de paz. Obviamente la paz tiene que ver con la fe. Vamos a creer lo que Dios es, lo que Dios es para nosotros, lo que Dios ofrece. Vamos a recibir la paz de Dios. Vamos a pedirle a Dios que guarde en completa paz nuestro corazón.
Vamos a pedirle a Dios que guarde en completa paz nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. En medio de la crisis, repito, no todo es pandemia. Hay quien enfrenta un problema de cáncer, hay quien enfrenta un problema de familiar, problemas morales, problemas legales. Hay quienes están enfrentando situaciones así, donde se precisa encontrar paz. Así es que en esta noche, el Dios de paz está aquí en este lugar. El Dios de paz está en tu hogar, está en tu casa. Pon en acción tu fe, créele a Dios. Por nada vamos a estar afanosos, sino vamos a confiar en nuestro Dios. Así es que ahí donde estás, vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, que Dios haga crecer en nosotros la paz. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, gracias por tu palabra. Qué importante es entender, Señor, recordar que tú eres el dador de toda paz, que tú eres aquel que da esa paz perfecta, esa paz que nada ni nadie puede ofrecer, que el mundo no puede dar. Así es que en esta noche, si hay corazones turbados, si hay corazones que tienen miedo, si hay vidas que están en la zozobra, en esta noche a través de tu palabra, cobren fe, se puedan levantar en tu nombre, Señor, y puedan recibir tu paz. A los que están enfermos, sosténles en su fe, Señor. Sosténles, Padre, para que puedan ellos tener también la paz que necesitan. Tú eres el Dios de paz. Tú eres el Dios de toda paz. Y confiamos en que en esta noche tú traes paz a los corazones, al corazón afligido, al corazón necesitado, aquellos que necesitan esa paz, aquellos que están en medio de la tormenta, aquellos que están atravesando por el desierto de las pruebas. En el nombre de Jesús reciban paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. No se les olvide mañana. Estén atentos a las redes sociales, específicamente en nuestra página Familia, Restauración y Vida. El día de mañana a la 1 de la tarde, no se les olvide conectar sus dispositivos para que puedan recibir la lección para todos los niños. Bueno, hay niños que nos están viendo, hay niños que, inclusive niños que no son del templo, de la congregación, pero nos están viendo, ¿verdad? Están viendo a nuestros hermanos que están trabajando en esto. Entonces, vamos mañana a la 1 de la tarde a sintonizar Familia, Restauración y Vida a través de Facebook, pero también a través del YouTube, y ahí podemos nosotros disfrutar esta lección que el Ministerio Infantil, Restauración y Vida, R-Kids, tienen para nosotros. Así es que Dios les bendiga, hermanos, y no se les olvide, somos Familia, Restauración y Vida. Que Dios les bendiga. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde inundando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo de mi alma ha de estar tan segura que nadie quitarla podrá, mientras mire los años pasar. Paz,
paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir. Y es de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial, en sus ondas de amor celestial.